Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. La primera imagen no dijo gran cosa en el momento. Una caja de cartón empapada, pegada al suelo como una medusa sin mar. La abrieron con cuidado, como si adentro pudiera latir algo, y encontraron una máscara de papel maché con una sonrisa torcida por el agua, unos guantes de trabajo con las palmas gastadas y un temporizador barato que ya no marcaba nada. Llovía desde hacía horas. Las luces del muelle vibraban en charcos con piel de aceite. El hallazgo quedó en un parte rutinario, etiquetado, fotografiado, guardado. No hubo titulares. Nadie imaginó entonces que esa sonrisa recortada con tijera coincidía con las que cada octubre desfilaban en la feria del pueblo, que los guantes lucían restos de sellador para sótanos, que el temporizador por sí mismo no decía mucho, salvo por la costumbre de medir el aguante. Meses después, cuando el río se retiró y el invierno dejó al descubierto lo que había estado debajo, la ciudad empezó a leer esos objetos como un mapa. Era simple y cruel. El agua devolvía lo que la costumbre había aprendido a no ver. Y en el centro de ese mapa no había leyenda, solo una casa con el subsuelo fresco. Llovía sobre Kettleford como si el bosque entero respirara de madrugada. El agente detuvo el coche junto a los muelles de carga y apagó el motor para escuchar mejor el zumbido de una lámpara y el goteo plano contra el hormigón. El aire traía un olor denso a madera húmeda y sellador reciente, ese aroma dulce que deja una obra mal ventilada. La caja estaba a 2 metros de una losa nueva, al ras de una futura cimentación que miraba al cauce bajo. El cartón, ablandado por la lluvia, se hundía en la película de agua. El papel, oscuro de tanta humedad, conservaba aún la forma de las manos que lo habían plegado. El procedimiento fue sobrio. Fotografía cenital. Luego 3 ángulos a ras de suelo para fijar la relación entre la caja, la losa y la lámpara. La cinta métrica brilló un segundo bajo el neón y desapareció en la funda. La tapa cedió con un chasquido de fibra mojada. La máscara de papel maché, pintada a mano, tenía una sonrisa ovalada, más amable que inquietante hasta que la lluvia la deformó, y 2 orificios asimétricos que el agua convertía en ojos velados. A su lado, unos guantes de trabajo con refuerzos granulados y una banda de tela deshilachada en la muñeca. Debajo, un temporizador de plástico, manchado con una película de polvo que el agua había convertido en barro fino. No hubo prisa. Las bolsas de evidencia se numeraron en el orden exacto en que cada objeto dejó de tocar el aire. Se recogió una huella de suela a medias, ya comida por el escurrimiento. Tacos rectangulares en diagonal, patrón de bota barata. Cerca, una presión más ligera, probable calzado urbano con dibujo en espiga. No había señales de lucha ni de transporte reciente. Solo la insistencia del agua y el latido eléctrico de la lámpara, que hacía un cono lechoso sobre el suelo, como si protegiera la escena y al mismo tiempo la borrara. La geografía explicaba parte del cuadro. A 50 metros, el talud caía hacia un brazo del río. La ribera llena de sauces tragaba y devolvía objetos con la misma naturalidad con que el pueblo olvidaba andamios y anuncios de «se necesita ayuda por horas». Al otro lado de la carretera, una hilera de viviendas bajas, cada una con sus arreglos pendientes. En 3 de ellas, la madera del porche estaba marcada con tiza por cuadrillas que nunca aparecían a plena luz del día. La losa nueva, brillante de agua, guardaba el calor atrapado de la tarde, un resplandor tenue que sobrevivía a la lluvia y que daba a la superficie ese aspecto de piel viva. El informe de guardia, redactado más tarde, fue parco: localización, condiciones climáticas, objetos recuperados, hora exacta. No había historia todavía, apenas la sugerencia de una. Sin embargo, quedaban hilos sueltos. El papel de la máscara no era escolar. Fibras largas, pegamento doméstico con olor a harina cocida, ojos recortados sin plantilla. Los guantes presentaban puntos de sellador polimérico bajo la uña del pulgar. No era pintura de pared, sino producto para humedad. El temporizador, inservible, conservaba marcas circulares en el plástico, esas sombras leves que dejan los dedos al ajustar siempre el mismo tramo de tiempo. Mientras la lluvia continuaba, el hormigón devolvía una imagen del cielo en negativo. Desde cierta altura, la escena parecía más limpia de lo que era. De cerca, el conjunto construía una versión pequeña de la ciudad.
La máscara como costumbre festiva, los guantes como oficio sin factura, el temporizador como medida de paciencia. El agente volvió a mirar la losa. En un borde, casi fuera de cuadro, un brillo reveló un punto de anclaje recién sellado. Era un detalle mínimo, la clase de cosa que el agua uniforma en minutos. Quedó fotografiado, medido y descrito, y se perdió bajo otra capa de lluvia. En los días siguientes, nadie reclamó la máscara ni los guantes. La caja se volvió una referencia de turno, un suceso menor entre llamadas de tráfico y alarmas de depósito. El río, entretanto, siguió su trabajo. Cuando al final del invierno bajó la cota y el lodo dejó libres tramos de cimentación en la orilla, esa primera escena recobró un peso que no tuvo en su hora. Para entonces, ya había quienes hablaban de sótanos sin terminar, de trabajos a medias, de luces encendidas en lugares donde nadie vivía aún. El relato empezó a crecer desde un objeto sin dueño, como si la sonrisa lavada sobre el hormigón hubiese sido, desde el principio, una advertencia escrita en papel barato. Volvieron porque el lugar devolvía pequeñas verdades cuando el resto de la ciudad fingía no verlas. No era una intuición romántica, sino un método. Trazar sobre el mapa capas que se superponían y dejaban en su intersección un territorio de insistencia. Primero, la geografía simple, un núcleo de calles comerciales, un anillo de viviendas bajas y más allá los taludes que caían hacia un brazo del río. Luego el tiempo, los meses de lluvia con crecidas que borraban orillas, las treguas de invierno cuando el lodo soltaba lo que había tragado. Al final, la economía de las horas, anuncios sin apellido pegados en tablones, arreglos de sótano a cambio de efectivo, camiones que aparcaban de noche porque a esa hora nadie preguntaba demasiado. La carpeta de trabajo fue creciendo con materiales dispares que, al ordenarse, contaron una historia más sólida que cualquier corazonada. Había partes de guardia con descripciones parcas, informes de mantenimiento del alumbrado público, listados de compras de selladores y mezclas de hormigón, y también esas notas de prensa local que parecen de relleno y, sin embargo, sitúan personas y objetos en un momento concreto. Se cruzaron horarios de cierres de ferreterías con tickets emitidos minutos después. Se compararon rutas de patrulla con cámaras de estacionamientos que todavía funcionaban. Se marcaron en amarillo los tramos de callejón donde la luz fallaba siempre en los mismos días. El dibujo que salió de ese cruce no fue un milagro, fue una constancia. Kettleford, visto desde arriba, parecía inocuo. Visto a pie, pesaba distinto. El olor dulce del sellador reciente flotaba todavía en obras detenidas. Tablones numerados con tiza se apoyaban días enteros contra cercas en calles donde casi nadie pasaba. Al anochecer, el bosque cercano respiraba frío y a veces arrastraba neblina hasta los patios. En ese clima, la frontera entre una reforma doméstica y una escena que merecía otra mirada se volvía porosa. Por eso volvían, porque los detalles no se dejaban fijar en una sola visita, porque el agua al retirarse hacía de editor silencioso, porque la memoria de los vecinos, fatigada por tanto comienzo y tan pocos finales, necesitaba preguntas cortas, repetidas, con paciencia. No había heroísmo en el proceso, había trabajo de oficina y cansancio. En la mesa más amplia, el mapa del municipio se llenó de alfileres con cabezas blancas y azules. Los blancos marcaban casas con trabajos en subsuelo en los últimos 2 años. Los azules señalaban llamadas por ruidos nocturnos que no llegaron a reporte formal. En un archivador se alinearon carpetas con nombres de calles y no de personas, para recordar de qué lado debía contarse esta historia. En los márgenes de algunas hojas, una mano anotó establecido, probable, en disputa, 3 palabras que parecían poco, pero imponían un rigor que más tarde blindaría cada línea. La contabilidad pública, incompleta y contradictoria, aportó su propia lección. Las cifras de desapariciones temporales no coincidían del todo entre el despacho del sheriff y la oficina del condado. Los boletines de la feria anual mencionaban voluntarios sin apellidos. Los oficios del área de obras acumulaban peticiones de permisos que nadie cerró con inspección final. Ninguna de esas grietas, sola, probaba nada. Juntas explicaban por qué los huecos podían sostener una costumbre. Ese inventario de fisuras no se leyó con superioridad ni morbo. Se leyó con la incómoda claridad de quien entiende cómo una comunidad, sin quererlo, hace espacio para que algo más oscuro se mueva sin ruido. Hubo entrevistas que no buscaban espectáculo. Se preguntó por rutinas de otoño,
por trayectos habituales hasta las orillas, por trabajos de mano de obra en efectivo. Se recogieron testimonios de cansancio más que de drama, luces que parpadeaban en casas sin ocupantes, camiones que llegaban tarde, anuncios que desaparecían del tablón al día siguiente. Las voces se transcribieron con cuidado, eligiendo verbos precisos, evitando adjetivos que vistieran con emoción lo que ya era suficientemente duro. El resultado no fue una galería de personajes, fue un paisaje de hábitos. También se tomaron decisiones éticas, y cada una dejó marca. Se protegieron nombres cuando la protección tenía sentido. Se habló de las personas primero como hijos, trabajadores, vecinos, y solo después como casos. Se separó lo que se sabía de lo que solo podía reconstruirse de manera responsable. Se anotaron silencios, porque a veces un no recuerdo dice más sobre el miedo que un relato prolijo. Esa insistencia en no adornar nada le quitó brillo al texto, pero le añadió un peso que no cedía ante el paso de los días. Cuando el invierno se abrió, volvieron a los mismos puntos con botas limpias y la misma pregunta muda: ¿qué dejó al descubierto el agua? No esperaban hallazgos rotundos. Esperaban confirmaciones mínimas, marcas de anclaje que el lodo había cubierto semanas atrás, huellas de suelas cuyos dibujos ahora podían cotejarse, restos de cinta de embalar que el viento había pegado bajo un bordillo. Volvieron, porque en esa escala bajísima las piezas encajaban mejor que en la fotografía espectacular. Volvieron porque el territorio hablaba con frases cortas y había que escucharlas varias veces hasta entender. Con el paso de los meses, el mapa dejó de ser una colección de puntos y adoptó una forma menos tranquilizadora. Una franja oblicua que unía zona de muelles, viviendas en obra y accesos al talud del río. Los alfileres ya no parecían al azar. Había un patrón temporal que se apretaba en las noches de martes y jueves, un patrón espacial que evitaba esquinas con visibilidad desde la avenida principal, un patrón humano que prefería trabajos a una sola mano, pagados al terminar. Se dibujó una regla simple, casi pedestre, que explicaba por qué todo quedaba cerca y nada en apariencia estaba unido. Volvieron a ese triángulo de calles y orilla no porque faltaran ideas, sino porque allí, con la lluvia secándose en las grietas del hormigón, la ciudad ofrecía su versión sin adornos. Y esa versión, con sus silencios, valía más que cualquier teoría. El umbral no fue una figura retórica, era literal, un listón de transición nuevo, aún sin rematar, que separaba la sala del pasillo en una casa baja a las afueras de Kettleford. El brillo reciente del barniz contrastaba con la madera envejecida alrededor y en el borde una línea de masilla mal alisada atrapaba polvo como si señalara un corte quirúrgico. La vivienda parecía en pausa, marcos sin rodapié, paneles apoyados contra la pared, un ventilador de pie que movía aire húmedo sin convicción. El olor dulce del adhesivo para suelos convivía con el desellador de sótanos, esa mezcla que deja la garganta pastosa. En el registro de visitas, esa casa quedó con una marca discreta: pisos reemplazados hace poco, subsuelo ventilado, obra a medias. La entrada al expediente había nacido en la oficina, no en la calle. Un cruce de compras de materiales, sacos de mezcla, plástico grueso para barrera de vapor, tornillería de cabeza en cruz, con permisos de obra menor sin cierre final, había devuelto 3 direcciones que se repetían demasiado. En las facturas de entrega figuraban firmas diferentes y la misma letra en la parte de recibido conforme. El nombre de un contratista local, Elias Cantrell, aparecía a veces como intermediario y otras como simple contacto de almacén, un papel gris jurídicamente cómodo. No había una acusación, había un patrón: viviendas periféricas con reparaciones de subsuelo iniciadas al atardecer, vecindario con poco tránsito, jornadas que se estiraban hasta entrada la noche. La casa de Alder Creek Lane encajaba en esa silueta. Desde fuera parecía ordenada, tejado reciente, jardineras con tierra removida, una manguera enroscada con disciplina casi ceremonial junto al porche. En el borde del terreno, cerca de un respiradero de zócalo, la grava se veía menos vieja. Un parche claro delataba movimiento reciente. En la barandilla, un trazo de tiza marcaba un número, como si hubiera que contar tablas a simple vista antes de un viaje a la ferretería. El timbre tenía cinta de pintor alrededor, señal de alguien que prefería no dejar salpicaduras. Era la estética de la reforma continua, esa que no exhibe progreso, solo tránsito. Dentro, el suelo hablaba.
Las láminas nuevas de madera laminada de formato largo descansaban con una uniformidad que no existía en el resto. Las cabezas de tornillo repetían un ritmo milimétrico, propio de plantilla. En el pasillo, al levantar una rejilla de calefacción, asomaba el plástico negro de una barrera de vapor y el canto pálido de un tablero reciente. Un zumbido grave, apenas perceptible, vibraba desde el cuarto del fondo. La bomba de achique trabajaba a intervalos regulares, como un corazón moderado. El zócalo del dormitorio terminaba en un corte en falso. La línea de pintura no llegaba al ángulo, como si una mano distinta hubiera interrumpido la tarea. En el baño, el tapajuntas presentaba un exceso de silicona en una esquina, detalle menor, pero frecuente cuando se corre contra el reloj. La documentación corroboró los sentidos. Un permiso para reparación de piso y ajuste de ventilación de subsuelo solicitaba inspección final que nunca se realizó. El inventario de materiales, emitido a las 20:43 en una tienda que cerraba a las 20:30, sugería venta por la puerta lateral. El ticket llevaba anotados con bolígrafo 2 rollos de cinta aluminizada y una caja más de tornillos 2, menciones que no aparecían en la versión digital. El registro del alumbrado público del sector mostraba un tramo con farolas intermitentes martes y jueves durante 3 semanas seguidas. No era una conspiración, era logística. Los vecinos aportaron un mapa más funcional que emotivo. Habían visto luz en la zona del sótano en noches sin ocupantes visibles, escuchado arrastres monótonos, notado una furgoneta blanca con la pintura moteada de salpicaduras finas, el tipo de rastro que dejan los imprimantes cuando se pulverizan sin lona. Uno recordaba trozos de madera rectangulares junto al contenedor municipal, todos cortados a la misma longitud, como si vinieran de un mismo tramo de entramado. Otro mencionó un cartel de "Se necesita ayuda por horas, pago en efectivo al terminar" en el tablón del supermercado, arrancado al día siguiente. La casa devolvía detalles que aislados significaban poco y juntos articulaban un comportamiento. La altura del rodapié nuevo era 2 milímetros mayor que la del antiguo, señal de tablero adicional. El patrón de clavos en el listón de transición sugería que debajo no había continuidad, sino uniones en escalón. En el marco de la puerta del cuarto trasero, un desconche dejaba ver imprimación reciente bajo una capa vieja, una geología doméstica de capas superpuestas. En un rincón, la bolsa de una marca genérica de mezcla para nivelación traía polvo endurecido, como si hubiera sido abierta y usada en una sola zona. No aparecieron herramientas, pero el orden de los restos contaba su propia coreografía. No se forzó ningún relato espectacular. La escritura quedó limpia. La tentación de interpretar en caliente se contuvo en notas de margen. Se enumeraron hechos, qué estaba nuevo, qué no, qué documentos existían, qué huecos dejaban. Se fotografiaron soluciones provisionales con vocación de permanentes. Un puntal que ya no apuntalaba nada, un cableado fijo con grapas de obra, una toma de corriente con tapa de plástico aún opaca. El archivo creció con imágenes de tasaciones anteriores a la reforma, donde el suelo viejo presentaba manchas oscuras junto al zócalo. Al compararlas con las nuevas, las manchas habían desaparecido bajo el plástico, no bajo la pintura. El umbral del título se convirtió en método. Cruzarlo significaba para el equipo asumir que el objeto de la historia no era un nombre propio, sino una forma de intervenir en casas que quedaban ligeramente fuera del eje de la ciudad. Allí, donde el bosque se acercaba hasta tocar las vallas traseras y el río marcaba su propio pulso, las reformas se hacían con prisa nocturna y control de luz. El trabajo consistió en probarlos sin adornos. 2 direcciones más con listones nuevos, 2 permisos sin cierre, 2 secuencias de compras tarde, 2 vecinos que hablaban de una furgoneta similar. Las coincidencias, sumadas, dejaron de parecer azar. Cuando salieron, el aire se había espesado con una llovizna fina. Quedó grabada la imagen del listón de transición, esa pieza humilde que dice dónde termina una estancia y comienza otra. En Kettleford, ese borde marcaba otra línea, de la superficie habitada al subsuelo que respiraba. En él residía el paso de una sospecha a un conjunto de pruebas pequeñas, pacientes, suficientes para volver al mapa con una seguridad nueva. El umbral, a partir de entonces, ya no fue solo un lugar, fue un criterio. El anuncio no prometía mucho, pero resolvía la tarde. Papel arrancado del tablón del supermercado, cifras escritas a mano, un número de teléfono sin nombre y una frase corta: ayuda por horas para mover material, pago al terminar.
Él llevaba semanas aceptando encargos similares, sin firmar nada, con el tiempo medido por la luz que quedaba. Esa noche el cielo estaba bajo y la llovizna, tibia al principio, se volvió persistente. Condujo por calles de casas bajas hasta la última curva antes del talud del río y estacionó frente a una vivienda en obra. La bombilla del porche formaba un círculo lechoso sobre la madera mojada. Ningún coche en el camino de entrada. El aire olía a barniz reciente y a ese sellador para humedad que se pega a la lengua. Por dentro el orden era provisional. Láminas de suelo nuevas avanzaban desde la sala hacia el pasillo como una pista detenida a mitad de carrera. Contra la pared, dos tableros apoyados marcaban su sombra húmeda sobre la pintura. El ventilador de pie movía aire más por costumbre que por efecto. En un rincón, la bomba de achique encendía y apagaba su ronroneo a intervalos exactos, el ritmo de un aparato que conoce el subsuelo mejor que los que viven arriba. El zócalo del dormitorio terminaba a destiempo. El corte de la moldura no coincidía con la línea de pintura. En el baño, la silicona nueva dibujaba un exceso en una esquina. Eran señales pequeñas, sobrantes de una urgencia que no se molestaba en la prolijidad. Él entró con las manos vacías, midiendo la distancia entre la puerta y el primer obstáculo, registrando sin palabras dónde estaba el único interruptor, la escalera que bajaba al sótano y la alfombra suelta colocada como puente sobre un tramo sin rematar. En la cocina, la encimera tenía marcas de lápiz que repasaban números. El rollo de cinta aluminizada, abierto, se apoyaba sobre una bolsa a medio usar. Olía a adhesivo de contacto. En el pasillo, el listón de transición recién clavado esperaba su lijado final. El propietario le mostró, con gestos breves, el tablero que había que mover, el hueco que quedaba por cubrir, el sitio donde apoyar el material. El resto estuvo hecho de silencios, de pausas calculadas, de un modo de ocupar la distancia. La indicación llegó envuelta en rutina. Había que sostener una pieza pesada un instante, medir un borde, comprobar un ajuste. Él colocó las manos donde debía, sintió el peso irse a un lado y ajustó los pies. La luz no cambiaba, pero el aire sí. El ventilador dejó de cubrir el zumbido del sótano y la casa perdió un grado, como si la noche se hubiera colado por una junta mal sellada. En esa pausa, algo de la cordialidad inicial se deshilachó. El silencio pesó más que la pieza. Los ojos aprendidos en trabajos a destajo notaron la sombra que hacía el cuerpo al interponerse con la lámpara del pasillo, la manera en que la salida quedaba fuera del cono de luz, el gesto con el que alguien acostumbrado a mandar bajaba el mentón cuando esperaba resistencia. Una vibración mínima de su teléfono, olvidado en el bolsillo, cortó ese hilo. Fue un recordatorio de calendario sin importancia, pero partió la escena en dos. Devolvió al cuerpo su derecho a moverse sin explicación, reorganizó prioridades y abrió una rendija por donde atravesar el aire espeso. Él dejó el tablero en el suelo con una precisión casi ceremoniosa para no provocar un golpe. Caminó hacia la puerta con la naturalidad de quien va a por otra herramienta y encontró el pomo sin resistencia, como si nadie hubiera pensado en cerrarlo del todo, porque hasta ese momento no había sido necesario. Afuera la lluvia trabajaba su propia música. El camino de entrada brillaba liso, sin huellas nuevas. El motor del coche respondió a la primera. El retrovisor le devolvió, por segundos, la geometría de una casa sin cortinas. No volvió esa noche. Llegó a su apartamento con la camisa impregnada de ese olor persistente que ya aprendía a distinguir y se lavó las manos 2 veces sin conseguir quitar el residuo opaco que deja la mezcla niveladora. Revisó sus bolsillos, un papel con la hora acordada, una dirección a medias escrita de memoria, una moneda pegada con adhesivo fino. Durmió mal. A la mañana siguiente, las imágenes se ordenaron lo suficiente como para merecer un relato. Hizo una pausa antes de convertirlo en denuncia formal, por miedo a exagerar, por ese pudor que empuja a restarle importancia a lo que no llegó a convertirse en daño concreto. Al final lo contó con frases cortas y tangibles. La luz, el peso, la pausa, la puerta. El protocolo recogió su versión con exactitud y sin adjetivos. La constancia médica habló de una respuesta de estrés agudo sin lesiones visibles. La descripción de la vivienda coincidió con la que más tarde quedó en actas. Suelo nuevo a medio colocar, barrera de vapor en subsuelo, bomba de achique trabajando, olor a sellador reciente. Se añadieron detalles que no construían épica, pero sí verificación. Patrón de suela observado al salir,
equivalente al de botas de trabajo compradas en cadena local, trazo de tiza en barandilla exterior, rollo de cinta aluminizada de una marca que, cruzada con tickets de la zona, recortaba el abanico de posibles compradores a un puñado de transacciones nocturnas. Cuando se cotejaron horarios con cámaras de un estacionamiento cercano, la sombra de una furgoneta mamoteada por salpicaduras de imprimante se repitió 2 veces en intervalos regulares. La escena, quitada la tentación de convertirla en mito, fue contundente por su economía. Un solo convocado, sin testigos. Una hora tardía, cuando el barrio se vacía. Un interior bajo control de luz, con un único cono que deja fuera las salidas. Un ejercicio breve que mide aguante, fuerza, obediencia. No hubo instrucciones explícitas, hubo una coreografía de hábitos. El testimonio no buscó heroicidad, eligió verbos que sostenían hechos y tiempos que dejaban constancia del ritmo. ¿Cuánto tardó en abrirse la puerta? ¿Cuántos pasos separaban el listón de transición del porche? ¿Cuánto se demoró la bomba en volver a encenderse? El valor probatorio emergió de esa respiración medible, no del dramatismo. Al someter el relato a contraste, el equipo encontró coincidencias con otras direcciones señaladas por compras tardías de materiales y permisos sin cierre. En todas, la reforma de subsuelo era reciente. En todas, el barrio ofrecía pocas líneas de visión desde la calle principal. En 2, la farola más cercana fallaba a intervalos. El patrón no se leyó como una receta, se escribió como un margen de maniobra preferido, un perímetro pequeño donde la prisa nocturna y la economía del efectivo daban cobertura a escenas breves con salida controlada. La voz del sobreviviente, al limpiarla de exageraciones naturales del recuerdo y someterla al esqueleto de los datos, no se debilitó. Se sostuvo en lo que hace fuerte a un testigo cuando el caso depende de piezas pequeñas, la exactitud de un olor, el ruido intermitente de una máquina, la posición de un listón recién colocado. Nada en su historia se contó para exhibir temeridad. Se contó para anclar otras. En esa línea se tomó una decisión: proteger aspectos identificatorios que nada sumaban al interés público y mantener visibles los elementos que explicaban un modo de operar. La ciudad, con sus trabajos a medias y sus tablones de anuncios que se renuevan cada semana, ofrecía el escenario. La noche ponía el ritmo. La salida estuvo en una vibración mínima y en un pomo sin resistencia. El resto fue método. El rastro no empezó en un laboratorio, sino en un sótano de centro cívico, con lámparas que parpadeaban y olor a témpera vieja. Sobre una mesa plegable aparecieron cajas con carteles de años anteriores de la feria de otoño, talonarios de rifas, cuadernos con listas de voluntarios escritos con rotulador y una carpeta azul con el título simple: Manualidades. Dentro había hojas con horarios de taller de máscaras, compras a granel de papel craft, cola blanca escolar, elásticos y pintura acrílica barata. No había nada secreto allí. Había organización de barrio, esa que mueve a un pueblo entero cada octubre. Lo que importaba era el detalle menor: una plantilla doblada con la curva de una sonrisa ovalada y al margen una nota a lápiz sobre cómo fijar el papel con engrudo de harina y sal cuando se agotara la cola. El cruce de documentos fue paciente. Los presupuestos del comité de la feria mostraron pagos en efectivo por materiales en 3 comercios. Los justificantes se duplicaban con pequeñas diferencias en hora y cantidad y, en 2 casos, consignaban recogidas fuera de horario con puerta lateral. Los listados de voluntarios registraban nombres de pila o apodos, apenas un teléfono, casi nunca un apellido. Las actas hablaban de un Lantern Man que encabezó la comparsa de la Hermandad de Carpinteros, 5 años atrás, con una máscara de papel pintada a mano y una linterna hecha con restos de obra. Las fotos del periódico local, consultadas en un archivo que olía a papel húmedo, lo mostraban en media figura. Ojos asimétricos recortados sin plantilla, sonrisa amplia trazada con pincel ancho. Era una estética reconocible por su imperfección y por su coste. La belleza del descarte bien usado. El material recuperado junto al muelle encajaba más por parentesco que por identidad. La máscara encontrada se había deformado con el agua, pero conservaba fibras largas del craft y restos de almidón cocido que un análisis sencillo, no más sofisticado que una prueba de campo, distinguía de la cola vinílica. La superficie llevaba zonas de pigmento mate que, al rascar con cuidado, se levantaban en escamas finas, propia de acrílicos domésticos. En el borde interior quedaba pegado un hilo de elástico blanquecino.
del tipo vendido en paquetes para costura. Nada de eso probaba autoría. Sí acotaba el universo de origen. Era más probable que saliera de un taller comunal que de una compra industrial. La logística de almacenaje aportó otro ángulo. Las decoraciones de la feria se guardaban, según los oficios municipales, en 3 espacios: un garaje del comité en la parte trasera del centro cívico, un módulo prefabricado junto al campo de béisbol y una nave compartida con mantenimiento de parques. En los registros de llave figuraban cambios de candado en la nave y una anotación sin firma: faltan 2 cajas máscaras, revisar préstamo. El inventario posterior al desfile, hecho deprisa, apuntó 11 devueltas, 12 previstas, en un renglón que nadie corrigió. Ese vacío contable no era en sí mismo sospechoso. Era común en eventos que viven de voluntarios. Volvió a importar cuando se colocó junto a otros pequeños vacíos. La Hermandad de Carpinteros no era una cofradía formal, sino un grupo de comerciantes y trabajadores que cada año construía una carroza con madera recuperada. En una serie de fotografías rescatadas de una tarjeta de memoria fallada, se vio la mesa donde pintaban máscaras de papel, cuencos con engrudo, cucharas de plástico, pinceles anchos, retales de elástico. El encuadre captó manos más que rostros. En un borde, un par de guantes de trabajo con granulado en la palma descansaba sobre una hoja de periódico. En otra imagen, alguien probaba cómo sujetar una linterna casera por el interior del cartón con cinta aluminizada, la misma que, meses después, aparecía como resto en viviendas en reforma. No se forzó ninguna línea recta entre escenas lejanas. Se consideró el parentesco de materiales y saberes en un pueblo pequeño. Se recorrieron lugares físicos. En el garaje del comité, latas vacías de pintura acrílica recordaban por sus etiquetas la misma marca comprada en noviembre por el grupo de manualidades. En el módulo del campo, sobre un estante alto, una bolsa con elástico sin abrir llevaba un precio de liquidación que coincidía con una promoción de fin de temporada del supermercado local. En la nave de parques, una caja rota con la palabra máscaras en rotulador dejaba ver dentro recortes de ojos irregulares y 2 plantillas con sonrisa. La humedad y los años habían estropeado las piezas. Ninguna conservaba trazas útiles para cotejar sin ambigüedad. La utilidad provino de la cadena de custodia comunitaria, de esa ruta corta que va del taller al desfile y del desfile al guardado apresurado. El comité de la feria no trabajó contra nadie, trabajó consigo mismo. Reunió calendarios de talleres, folletos, asignaciones de voluntarios por turnos. Explicó por qué a veces un material se hacía con engrudo casero cuando no alcanzaba la cola, por qué el almacenamiento compartido hereda llaves que cambian de mano, por qué en pueblos como Kelford los eventos dependen de la economía del reemplazo. Nada se tira si sirve un año más. Esa franqueza quitó dramatismo y añadió contexto. Permitió entender cómo una máscara recortada en una mesa comunal podía aparecer meses después en un muelle sin convertirse, por ello, en símbolo de maldad. Era, ante todo, un objeto que viajaba con facilidad entre manos, garajes y tardes de octubre. La pista de la feria no cerró un círculo, dibujó un arco. Acotó la procedencia de una estética: papel, sonrisa amplia, ojos recortados a pulso, y situó espacios concretos donde esa estética se fabricaba de forma rutinaria. Mostró horarios probables para el movimiento de materiales, tardes de semana antes del desfile, noches de desmontaje, y evidenció la fragilidad del inventario voluntario. Reforzó una idea. En un territorio donde la economía de la reforma doméstica y la de la fiesta comparten herramientas y hábitos, los objetos pasan de la celebración al desuso sin etiquetas formales. La investigación se ajustó a esa escala. En lugar de buscar una pieza única que lo explicara todo, se fijó metas más modestas: trazar la cadena de materiales, ubicar llaves y accesos, comprobar si alguien que conociera de cerca esos procesos figuraba también en direcciones con obras de subsuelo recientes. El resultado fue menos espectacular y más útil. Se identificaron 3 ventanas de oportunidad para que máscaras y útiles salieran de su ruta sin dejar registro. Se definieron 3 lugares donde era plausible que se guardaran de forma temporal sin supervisión. Se listaron 6 nombres que repetían presencia en montajes y desmontajes, 4 de los cuales también aparecían en compras nocturnas de sellador y cinta aluminizada. No se escribió ninguna acusación a partir de esa coincidencia. Se escribió un mapa de proximidad. La pista de la feria dejó la máscara en su sitio.
Un objeto barato con capacidad de moverse entre manos, un signo de temporada que fuera de temporada, se volvía anónimo. Ese anonimato, más que un misterio, era una manera de entender la porosidad del pueblo. A partir de ahí, el trabajo reclamó volver a la orilla y a las casas en obra, allí donde el agua y el polvo dejaban hablar a los detalles. El agua se retiró sin hacer ruido, como si hubiera entendido que lo que quedaba en la orilla necesitaba aire. A finales de invierno, el brazo del río bajó 2 palmos y dejó a la vista un perímetro de cemento que hasta entonces había sido borde difuso. La losa, gris y lisa, conservaba una piel de limo secado a medias que brillaba bajo un sol pálido. En las raíces de los sauces, el barro dibujaba lenguas finas que indicaban el sentido de la corriente en los últimos días. No había dramatismo en el paisaje, había precisión. En esa claridad sin adornos comenzó una jornada que, por la suma de detalles, cambiaría el tamaño de la historia. El equipo trabajó con medidas antes que con palabras. Fijó 3 puntos de referencia con pintura biodegradable. Tendió la cinta métrica de extremo a extremo y marcó en un croquis la posición de cada hallazgo. La losa tenía en su banda norte 2 anclajes recientes, casquillos con tuerca hexagonal montados sobre un parche de resina endurecida, el brillo levemente ámbar de un epoxi para obra. Alrededor, el limo presentaba un patrón de abanico que se repetía junto al borde, señal de retirada lenta. Las fotografías tomadas a ras de superficie recogieron un mosaico de texturas, granos de arena soldados por el secado rápido, cristales de sal aflorando, minúsculos hilos de vegetación atrapados en la resina. La huella más evidente no estaba hecha de objeto, sino de ritmo. A 1 metro de los anclajes se distinguían 2 impresiones parciales de suela antes de que el barro se fracturara en placas. Una mostraba tacos rectangulares con canales diagonales, comunes en botas de trabajo de gama media. La otra, un dibujo en espiga propio de calzado urbano. El borde cortante de ambas sugería una ventana estrecha entre el reflujo y el secado, minutos u horas, no días. El informe hidrológico del condado, consultado esa misma tarde, indicaba una bajante sostenida entre las 4:10 y las 07:30, el viento casi nulo. Ese cruce de datos no convertía el hecho en reloj, pero acotaba un margen de acción más concreto que cualquier memoria subjetiva. La orilla ofreció además evidencias humildes. Bajo una raíz, atrapada por un alambre oxidado, apareció una bolsa de basura semideshecha con restos de cinta aluminizada, un trozo de plástico negro de barrera de vapor cortado a cuchillo y 2 tiras elásticas pegadas entre sí por material de engrudo ya sin consistencia. En el fondo, una unidad flash de plástico blanco mostraba marcas de oxidación en el conector. Se embolsó todo siguiendo el orden de extracción. Se registró la humedad de cada pieza y se enviaron al laboratorio con una etiqueta común. No se esperaba milagro, solo alguna persistencia técnica que sobreviviera al agua. El laboratorio devolvió menos de lo que cualquiera habría querido y lo suficiente para darle gravedad al sitio. La memoria de la unidad no permitió recuperar archivos, pero sí fracciones de su sistema. Una etiqueta de volumen con fecha de creación, 2 bloques de marcas de tiempo agrupadas en torno a medianoche en días distintos, y una tabla parcial con nombres de carpeta que solo decían lo obvio, fotos y varios. Las horas, cotejadas con las curvas de nivel del río y con registros de compra tardía de materiales en comercios cercanos, trazaron un solapamiento incómodo con la cronología de 2 personas ausentes. El informe evitó cualquier salto lógico. Enumeró coincidencias, aclaró límites y sugirió verificar rutas de acceso a la orilla en esos intervalos. Volver al lugar con esa hoja en la mano obligó a mirar de nuevo lo que parecía ya visto. El brillo del epoxi en los anclajes no era un simple detalle técnico. Unió la losa al lenguaje de las casas en obra. El trozo de barrera de vapor con corte limpio no era basura genérica. Hablaba de una intervención en subsuelo que usaba los mismos materiales documentados en pedidos nocturnos. La cinta aluminizada hallada junto a la raíz, idéntica a la de reparaciones de ventilación fotografiadas en viviendas cercanas, cerró un arco material entre orilla y domicilios. No se trazó una flecha entre puntos, se dibujó un parentesco consistente. La franqueza con la que se escribió esa jornada evitó la tentación de convertir el río en personaje. El agua fue un agente físico, no un símbolo. Bajó, dejó respirar el cemento, ofreció un escenario limpio donde el barro funcionó un rato como arcilla de memoria.
Después, volvió a su pulso. El equipo registró una lección práctica. En Kettleford, las respuestas no llegaban con espectáculos, llegaban con bajantes. El mapa, que hasta entonces había parecido una constelación de marcas dispersas, adoptó una forma más concreta. Un corredor oblicuo que unía muelles, accesos al talud y un puñado de viviendas con reformas de subsuelo recientes. Los alfileres ya no eran puntos, eran una franja. Ese cambio de densidad no fue grandilocuente. Fue un desplazamiento interno que movió la investigación del territorio de la sospecha al de la hipótesis comprobable. Se ajustaron horarios de patrulla para cubrir las primeras horas de la bajante. Se solicitaron cámaras adicionales en aparcamientos con vista indirecta a la orilla. Se cruzaron de nuevo las compras tardías de epoxi y cinta con los días en que el alumbrado fallaba en la franja residencial. Se definió un propósito realista: no encontrar una pieza que lo explicara todo, sino establecer que los materiales viajaban del interior al borde del agua por una ruta repetible. Hubo también un cuidado ético que sostuvo el relato. Los nombres de las personas ausentes no aparecieron en informes internos, salvo cuando los expedientes lo exigieron. En las notas de trabajo, las casas mantuvieron la prioridad sobre los apellidos. Se evitó cargar de dramatismo la coincidencia de marcas de tiempo y se explicó con pulcritud el carácter limitado de una recuperación digital expuesta al agua. Esa disciplina no hizo el texto más vistoso, lo hizo más resistente. Al final del día, la losa volvió a parecer una superficie sencilla sobre la que el sol perdía fuerza. Los anclajes, con su brillo opaco, quedaron registrados en el inventario fotográfico con referencias cruzadas a catálogos de ferretería. El lodo ya duro partía en placas que el pie evitaba por respeto a la geometría recién leída. En apariencia no quedaba más que una línea de ribera limpia. En sustancia, se había fijado un punto de inflexión. El agua, al retirarse, había dejado visibles un método y una escala. No era un final, era un punto medio que daba permiso para formular reglas sin adornos y para volver, con menos dudas, a las casas donde el subsuelo seguía respirando. Las piezas sueltas que el invierno había ido devolviendo pidieron tarde o temprano una forma. No una teoría grandilocuente, sino un conjunto de reglas modestas que explicaban por qué ciertos lugares se repetían, por qué las horas se apretaban en los mismos días y por qué los objetos que parecían inocentes encajaban entre sí con una precisión incómoda. El equipo no escribió un catecismo, escribió una sintaxis. La amenaza, leída sin adornos, obedecía a hábitos. Primero estaba la convocatoria. No aparecía en anuncios formales ni en redes con nombres completos. Nacía en papeles arrancables clavados en tablones de supermercado, en notas sin apellido, en llamadas breves a números que cambiaban de semana en semana. El señuelo era el trabajo a una sola mano, el pago en efectivo, la promesa de resolver la jornada sin preguntas. Esa economía de urgencia, tan común en barrios donde la obra menor sostiene la vida diaria, ofrecía una puerta abierta que nadie había etiquetado como riesgo porque servía a demasiados. Luego venía la hora. No eran madrugadas espectaculares, eran tardes estiradas hasta tocar la noche, franjas entre el cierre de las ferreterías y la última cena de los vecinos. Martes y jueves aparecían frecuencia en las notas, quizá por pura logística. Días de menos visitas, de menos paso, de menos mirada lateral desde la avenida principal. En esa penumbra administrativa, la ciudad demoraba su vigilancia. La luz de las farolas fallaba en tramos conocidos. Las cámaras de estacionamiento miraban siempre 2 metros más allá del punto útil. Allí prosperaba la rutina. El espacio tenía su gramática. Eran casas en obra o semihabitadas, con porches que todavía olían a barniz y subsuelos que en la tarde habían recibido sellador. Las reformas mostraban listones de transición sin lijar, zócalos que no llegaban al ángulo, bombas de achique con un ritmo doméstico. El control de la luz era parte del método, un solo cono, una lámpara que organizaba el interior como un escenario recortado. Fuera de ese círculo, las salidas se diluían. No hacía falta cerrar con violencia lo que el diseño de la escena dejaba en sombra. La puerta, a menudo, quedaba a un gesto de distancia y al mismo tiempo fuera de la mirada directa. El contacto se resolvía con una prueba. No era un desafío en voz alta, era una coreografía breve que medía aguante, fuerza, obediencia. Sostener una pieza pesada, contar hasta cierta cifra, esperar un ajuste de borde mientras el ventilador dejaba oír el zumbido del sótano. Esa pausa,
siempre del mismo tamaño, deshilachaba la cordialidad inicial. No hubo instrucciones explícitas, hubo hábitos repetidos hasta volverse sistema. La misma cinta aluminizada que añadía silencio a una conducción de aire servía para fijar una linterna improvisada. El mismo epoxi que unía anclajes en la orilla sellaba herrajes en viviendas donde el subsuelo acababa de ser intervenido. Los materiales apuntaban a una vecindad de oficios y fiestas. La máscara de papel, con fibras largas y almidón casero, salía del mismo paisaje que la comparsa de octubre. Los elásticos sin marca, la témpera barata, los pinceles anchos y las plantillas con sonrisas ovaladas vivían a una calle de distancia de los rollos de barrera de vapor y de las cajas de tornillos de 2 pulgadas. La feria no inventó la amenaza, pero le dio un repertorio de objetos disponibles, y el almacenamiento comunitario, con candados cambiados e inventarios con prisa, añadió una porosidad que nadie había pensado como problema hasta que una caja faltante dejó de ser anécdota. El transporte seguía un patrón discreto. Una furgoneta blanca con moteado fino de imprimante, pintura que solo deja esas marcas cuando se pulveriza sin lona, apareció 2 veces en cámaras secundarias de estacionamientos cercanos a la orilla, en intervalos que coincidían con bajantes. No hubo persecuciones ni placas legibles, pero sí una constancia de movimiento en horarios que el informe hidrológico convertía en ventanales de oportunidad. El río, que no fue tratado como personaje, sí fue usado como infraestructura. El agua subía para uniformar y bajaba para dejar respirar el cemento. El borde limpio, más que una frontera, era un pasillo. Ninguna de estas reglas quedó escrita para infundir miedo. Se fijaron para no volver a mirar con ingenuidad. Decían, con la sobriedad de las cosas que no buscan aplauso, que la amenaza prefería lo pequeño. Un trabajo que no pedía papeles, un horario sin vecinos curiosos, un interior reducido a una lámpara, una prueba que duraba lo que tarda una bomba en completar un ciclo. Decían que los materiales viajaban por rutas cortas, que las economías locales compartían herramientas, que la feria y la obra menor se tocaban en un punto donde el control se confundía con la costumbre. También quedaron anotadas las fracturas del patrón, porque las reglas solo sirven si admiten excepción. Hubo direcciones que repetían la estética y no la hora, compras que encajaban sin que la furgoneta volviera a aparecer, noches en que la farola funcionó y nada ocurrió. Esas discontinuidades evitaron el espejismo de la certeza absoluta. Recordaron que la investigación no podía descansar en una lista cerrada, sino en un margen de variación que hiciera la lectura más honesta. La amenaza no era una máquina perfecta, era un conjunto de decisiones oportunistas sostenidas por una ciudad que toleraba demasiadas grietas. La ética sostuvo la arquitectura de estas páginas. Se mencionaron oficios, no apellidos, salvo cuando el expediente lo exigió. Se explicó por qué una coincidencia no hacía un culpable y por qué un objeto barato podía ser a la vez signo de fiesta y de riesgo. Se evitó convertir a las personas en piezas de una ecuación por el solo hecho de aparecer en 2 mapas. Se eligió el vocabulario de lo comprobable y se aceptó el silencio donde la evidencia se agotaba. Eso restó brillo y añadió peso, el tipo de peso que resiste cuando el caso abandona los titulares y vuelve a la mesa. Al cerrar esta sección, el mapa ya no era una colección de pines. Era un triángulo insistente entre muelles, viviendas en obra y accesos discretos al talud. Las reglas, escritas sin retórica, no daban final. Daban un marco para entender por qué ciertos cuerpos socialmente invisibles, el trabajador por horas, el voluntario de octubre, el vecino que repara sin permiso, se convertían sin quererlo en engranajes de una logística silenciosa. Esa comprensión, más que cualquier hallazgo espectacular, preparó lo que vino después, medir no solo cómo se movía la amenaza, sino cuánto costaba sostenerla sin verla. El precio no se pagó en una sola ventanilla ni con una sola factura. Se repartió en demoras, formularios devueltos por un dato mínimo, inspecciones que no llegaron, luces que parpadearon siempre en el mismo tramo y una suma de pequeñas renuncias que juntas fabricaron un corredor. La ciudad no conspiró. Funcionó como suelen funcionar los lugares que se sostienen con trabajos a medias y calendarios frágiles. En Kettleford, la normalidad tuvo un coste que nadie veía porque se pagaba al contado, con tiempo y silencio. En los despachos, el error adoptó la forma de papeles que no coincidían. Los registros del sheriff clasificaron ausencias como adulto fuera de contacto,
mientras el condado contaba no localizados con otro criterio. Las cifras no se anularon, se dislocaron. En las hojas de control de la feria de octubre, los voluntarios aparecieron con nombre de pila y un teléfono sin apellido. En obras públicas, los permisos para reparación de subsuelo entraron con diligencia y murieron en la bandeja de inspección final pendiente. El fluorescente vibró sobre cubículos con olor a papel húmedo y marcador amarillo. Una firma faltante devolvió un expediente entero a inicio de ruta mientras afuera anochecía a la misma hora de siempre. El alumbrado no conspiró, falló. Los partes de mantenimiento mostraron balastos agotados en 2 farolas del mismo callejón durante 3 semanas alternas. Las cámaras de un estacionamiento guardaron ángulos muertos por ahorrar almacenamiento. El vecino que podía ver el porche apagó la suya a medianoche para no llenar la tarjeta. La logística de la luz dejó zonas sin dueño. Allí prosperó lo discreto, interiores con un único cono de lámpara, puertas que no requerían llave, porches que olían a barniz reciente y a sellador de sótanos todavía fresco. La economía local trabajó a favor de la costumbre. Anuncios de pago al terminar se clavaron con chinchetas en tablones de supermercado y desaparecieron al día siguiente. Se movieron materiales por la puerta lateral de ferreterías a las 20:43 en tickets que decían 20:30. Se prestaron herramientas entre garajes sin firma. Se ensamblaron linternas caseras con cinta aluminizada que luego reapareció en respiraderos. Nadie llamó a eso riesgo. Era comunidad, favores, nombres de pila, confianza breve. La feria aportó su cuota sin quererlo. Los candados cambiaron de mano en la nave municipal. Los inventarios se hicieron con prisa después del desfile. Las cajas de máscaras regresaron una menos y quedó escrito 11 devueltas, 12 previstas, sin que nadie volviera a corregir el renglón. Es el precio de la celebración cuando se organiza con voluntarios. Nada se tira si puede servir un año más. Todo encuentra sitio en algún estante. Esa porosidad, tolerable en octubre, abrió una rendija por donde los objetos viajaron sin control cuando la ciudad ya no miraba. Quienes pagaron al final no fueron los que firmaron pedidos ni los que guardaron llaves, sino los familiares que caminaron de mostrador en mostrador con carpetas de plástico turbio. Aprendieron a no llegar a última hora porque el conserje apuraba el cierre. Escucharon la palabra jurisdicción como si fuera un muro. Hicieron copias en una fotocopiadora que dejaba una banda más oscura en el margen. En la iglesia del barrio se organizaron cenas para recaudar fondos con pan de banana, café demasiado claro y silencio incómodo. Los carteles con fotografías se curvaron por la humedad en postes de aviso, y los números de teléfono escritos con indeleble recibieron llamadas sin contestar después de medianoche, cuando la esperanza se confunde con el hábito. El equipo de investigación asumió su propia parte en la factura. Cambió nombres por direcciones en las carpetas para recordar de qué lado conviene mirar. Afinó el lápiz para escribir establecido, probable y en disputa al margen. Rechazó adjetivos que ofrecían un brillo fácil a cambio de precisión. Cada dato costó horas no heroicas. Cruzar un ticket impreso con una copia de caja, revisar una curva de bajante con un parte de patrulla, volver a una casa para medir de nuevo la altura de un zócalo. No hubo epifanías, hubo consistencia. La ética añadió su precio. Se pidió permiso para nombrar, se protegieron identidades cuando el expediente no exigía lo contrario. Se evitó el atajo de decorar el mal con frases que alivian a quien escribe más que a quien lee. Los comercios pequeños pagaron sin saberlo. Un encargado dejó salir material por el lateral para cerrar antes la caja. Otro confió en un mañana te traigo el efectivo que nunca llegó. Un taller guardó restos útiles que nadie inventarió. El campo de béisbol prestó su módulo prefabricado para almacenaje temporal y heredó candados sin registro. Nadie, por separado, fabricó una sombra. Juntos hicieron una sombra habitable. La administración aprendió a base de golpes. El tablero blanco de la oficina, antes lleno de fechas de inspección que se movían como piezas de un calendario roto, recibió columnas nuevas, cierre de permiso, verificación de alumbrado, cruce de compras nocturnas. Un mapa que parecía alegre por sus alfileres de colores adoptó tonos sobrios y menos pins. Las rutas de patrulla se desplazaron un tramo para cubrir la bajante. Los estacionamientos cercanos a la orilla añadieron cámaras baratas cuyo solo aviso ya disuadía. No se vendió eso como solución. Se reconoció como ajuste,
como el mínimo que un lugar puede hacerse a sí mismo cuando entiende que la costumbre también es una infraestructura. En el barrio, el costo circuló como un rumor. Algunos dejaron de tomar encargos de una sola mano después de anochecer. Otros anotaron matrículas que antes habrían ignorado. El tablón del supermercado siguió aceptando papeles, pero un rotulador añadió contacto verificable sobre la madera marcada por años de chinchetas. En la feria de octubre, alguien propuso que las máscaras volvieran al taller con sello y conteo doble. No hubo unanimidad. Hubo resistencia educada, ese modo de proteger lo que ayuda a la comunidad a celebrarse sin aceptar que también la expone. Al cerrar esta parte, la ciudad parecía igual desde lejos. Los mismos porches bajos, las mismas vallas, el mismo río que subía y bajaba a su antojo. De cerca, cambió la densidad de la mirada. La suma de errores dejó de leerse como una fatalidad y se redactó como un sistema de grietas que podía repararse con disciplina y sin espectáculo. El precio ya estaba pagado. Tiempo que nadie devolvió, noches tensas, confianza gastada. Lo que quedó por hacer exigía algo menos brillante y más difícil. Sostener la atención cuando la lluvia se detuviera y el hormigón, otra vez, pareciera limpio. El amanecer llegó sin dramatismo, con una claridad fría que volvió planas las fachadas y dejó al descubierto la geometría de los porches. La orden judicial de registro decía lo imprescindible: dirección en Alder Creek Lane, alcance del allanamiento, lista de elementos a incautar. No prometía un desenlace, habilitaba un método. El equipo estacionó en silencio, fotografió el frente desde 2 ángulos y fijó la hora exacta en el acta. La casa, con tejado reciente y jardineras ordenadas, parecía preparada para convencer a simple vista. En el borde del terreno, el parche claro de grava junto al respiradero del zócalo conservaba la textura de lo recién movido. La puerta cedió sin resistencia. El interior olía a mezcla niveladora y a sellador de subsuelo, una humedad dulce que se pegaba a la garganta. La luz del pasillo formaba un cono limpio sobre el listón de transición aún sin lijar. El zócalo nuevo terminaba antes de la esquina, como si la prisa hubiera interrumpido la prolijidad. Se recorrieron estancias con un orden que ya había funcionado en otras casas. Visión amplia, luego detalle, después registro. En la sala, 2 paneles apoyados contra la pared marcaban su sombra en la pintura. En el dormitorio del fondo, el cableado lucía grapas de obra que no correspondían a un acabado final. El sonido grave de una bomba de achique subía desde el suelo a intervalos regulares, una respiración mecánica conocida. El sótano se presentó como una promesa de orden. La escalera desembocaba en un espacio dividido por tabiques de reciente construcción. La masilla aún conservaba vetas de espátula y en las uniones el polvo fino no había tenido tiempo de asentarse. Una lámpara de taller colgaba de un gancho y dibujaba un círculo de luz sobre un banco con marcas de corte. Encima reposaban restos de cinta aluminizada, un rollo a medio usar de barrera de vapor y una caja con elásticos blancos de costura sin abrir. En una repisa, una bolsa de mezclas traía el lomo endurecido como si hubiera sido abierta para una única intervención. La estética no acusaba, pero repetía un vocabulario de materiales cuya procedencia se podía verificar sin levantar la voz. En una caja de plástico etiquetada manualidades, aparecieron plantillas de sonrisa ovalada recortadas a mano, pinceles anchos con pigmento mate y un cuenco con residuo seco de engrudo. La máscara no estaba su modo de fabricación. En el estante inferior, un par de guantes de trabajo con palma granulada conservaba motas de un epoxi de tono ámbar. A la luz oblicua, el brillo coincidía con el de los casquillos de anclaje fotografiados días antes en la losa de la orilla. El registro fue literal: fotos cenitales, bolsa numerada, firma al dorso. No hubo salto de sentido, hubo sumatoria. La vivienda habló también en negativo. Faltaban herramientas que una obra en curso habría necesitado tener a mano. Sobraba orden en zonas que por experiencia suelen mostrar la torpeza del uso. En un armario, un archivador guardaba facturas con hora posterior al cierre de la ferretería y acuses de recibo firmados con la misma letra en casillas distintas. Sobre el banco, una linterna casera hecha con cartón y cinta aluminizada mostraba un soporte interior fijado con grapas, idéntico al de la comparsa de octubre, fotografiada en años anteriores. La coincidencia no se escribió como identidad, se dejó asentada como vecindad verificable. La cadena de custodia ocupó el resto de la mañana. Se midieron tabiques,
Se cotejó la altura de los zócalos con registros de tasaciones previas. Se retiró con cuidado un tramo del listón de transición para documentar el escalón de unión con tablero adicional. En una caja sin marca, una unidad flash blanca descansaba con oxidación avanzada en el conector. Se embolsó como hallazgo independiente, con constancia de humedad y ubicación exacta en el plano. En la lavandería, un cubo de pintura acrílica barata con restos de pigmento mate coincidía con etiquetas compradas para talleres comunales. Cada elemento formó una línea en una lista que debía sostenerse sola. La detención no se basó en un titular, se ancló en papel. Se imputó de inmediato por falsificación documental y fraude en permisos de obra, firmas duplicadas, inspecciones finales marcadas como realizadas sin constancia, facturas con horarios imposibles. Ese amarre administrativo evitó que el relato se adelantara al proceso. De puertas afuera, el vecindario aportó lo que ya venía notando en voces bajas. Luces encendidas en el subsuelo, noches sin ocupantes, la furgoneta blanca con moteado fino de imprimante aparcada al resguardo del porche, arrastres monótonos que se confundían con la rutina de una reforma eterna. No se pidió a nadie que convirtiera impresiones en condena. Se registraron como contexto, con el mismo cuidado con que se mide un zócalo. El mediodía dejó una claridad más dura sobre el jardín. La casa, vista otra vez desde la calle, parecía lo de siempre, una obra detenida en un punto intermedio. Dentro, la suma de materiales y papeles había ganado densidad. La cinta aluminizada, el epoxi, los elásticos, el engrudo seco, la linterna improvisada, las plantillas con sonrisa ovalada, la barrera de vapor cortada a cuchillo, objetos baratos, predecibles, con rutas trazables entre garajes municipales, ferreterías y mesas de taller. No componían una escena espectacular, componían un sistema. El acta de registro cerró con una lista sobria y un mapa con pinzas. Se consignó qué se sabía y qué quedaba sujeto a peritaje. Se protegieron identidades que no sumaban a la verdad pública. La sensación de arranque que tantas investigaciones prometen se evitó en la escritura. Lo que había ocurrido no fue un desenlace, fue un corrimiento del peso de la historia. Donde antes convivían sospecha y materia dispersa, ahora había un inventario capaz de sostener hipótesis sin adjetivos. El resto dependía de tiempos que no obedecen al ritmo del hambre informativa, pericias de laboratorio, cruces contables, lecturas de metadatos castigados por agua, audiencias que obligan a recordar que el proceso también es parte de la verdad. En la acera, un vecino regó los escalones como si lavara la mañana. El cemento volvió a brillar con esa película de humedad que engaña a la vista. Dentro, las bolsas con etiquetas alineadas sobre la mesa decían lo que la calle todavía no podía decir en voz alta. La máscara no había caído con un gesto. Se había ido desprendiendo, por capas, hasta encontrar debajo un patrón reconocible. Amaneció sin prisa, con una luz plana que borró el dramatismo de la noche y dejó a Kettleford en su escala verdadera, porches bajos, vallas húmedas, toldos que devolvían un brillo opaco. El río respiró hondo y se mantuvo en su lecho, como si hubiera aprendido a no traer de vuelta nada durante unas horas. Las bolsas con etiquetas alineadas sobre la mesa de la oficina parecían discretas. Adentro, objetos baratos sostenían una historia más pesada que ellos. El caso no terminó en ese amanecer, pero el pueblo salió a barrer delante de casa como si el acto prosaico pudiera ordenar también lo que no tenía forma. Lo establecido ocupó menos espacio del que cabría esperar, y sin embargo, bastó para cambiar el marco. Quedó claro un corredor entre muelles, accesos al talud y viviendas con subsuelo intervenido en los últimos meses. Se verificó un repertorio de materiales que viajaron por rutas cortas, cinta aluminizada, barrera de vapor, epoxi de tono ámbar, elásticos de costura, pigmentos mate. Se documentó una gramática de horarios que prefería márgenes donde la mirada pública se diluía. Se fijó la repetición de interiores organizados por un cono de luz con listones de transición recién clavados y bombas de achique marcando un pulso doméstico. La orden judicial, cumplida con sobriedad, dejó acta de plantillas, herramientas de manualidades, facturas con horas imposibles, anclajes que hablaban el mismo idioma que la losa de la orilla. No fue un relato, fue un inventario capaz de sostener afirmaciones sin adjetivos. Lo que siguió siendo desconocido pesó de otro modo. No se pudieron contar con precisión las veces en que el método quedó solo en tentativa.
No se cerró el número de escenas presentes bajo suelos renovados y paredes recién pintadas. No se ató una identidad única al Lantern Man que años atrás encabezó la comparsa. No se supo si alguien más, por descuido o conveniencia, facilitó accesos, llaves, horarios. Las lagunas no se llenaron con suposiciones. Se archivaron como límites, con notas para volver más adelante cuando otra bajante o un cruce contable abrieran ventanas pequeñas. Las versiones se ordenaron con la misma disciplina. Hubo quien leyó allí la figura de un depredador solitario camuflado por la estética de la feria. Hubo quien vio, más que una voluntad singular, una explotación sistemática de grietas estructurales, luz que falla, permisos sin cierre, inventarios de voluntariado con pulso débil, economía de efectivo que no deja rastro. En la escritura se sostuvo una línea más sobria, un conjunto de decisiones oportunistas sostenidas por una ciudad que aceptó, sin examen, la porosidad de sus hábitos. Esa lectura no absolvió a nadie. Asignó responsabilidades en capas, desde la puerta lateral de la ferretería abierta después del cierre hasta el candado municipal, cuyo historial conocían todos menos su custodio oficial. El costo se leyó al fin, sin metáforas. Familias que aprendieron a pronunciar palabras como competencia y jurisdicción, mientras daban vueltas entre mostradores, carteles curvados por la humedad que se reponían cada semana, una caja de donaciones junto a la cafetera de la iglesia que nunca se llenó del todo, horas perdidas en esperas que se repetían. El equipo que investigó lo pagó con el agotamiento que no se ve, cruzar números de tickets con hojas de almacén, volver a medir un zócalo para confirmar una diferencia de 2 milímetros, consagrar la escritura a verbos que sostienen hechos. No hubo épica, hubo método. La ciudad se movió 1 centímetro, el tipo de desplazamiento que rara vez hace ruido, y sin embargo deja marca. Obras Públicas cerró permisos atrasados, con un calendario nuevo y una lista corta de inspecciones que ya no podían posponerse. El alumbrado reparó 2 farolas viejas y añadió un registro que avisaba cuando la intermitencia duraba más de una semana. Los estacionamientos junto a la orilla instalaron cámaras modestas cuyo cartel disuadía más que grababa. En el tablón del supermercado, bajo los papeles de pago al terminar, apareció una línea escrita con rotulador grueso, contacto verificable. En la feria de octubre, el comité propuso sellar y numerar las máscaras que salían del taller y llevar un conteo doble a la vuelta. Hubo resistencia, hubo negociación. Al final hubo cajas con inventario legible. La memoria no se resolvió en un acto público. Tomó formas menores y persistentes. Una foto en el pasillo de la biblioteca con nombres que volvieron a escribirse completos. Una beca en la escuela técnica que llevó el apellido de quien trabajó por horas para sostener su mes y se perdió en esa economía de favores. Una placa discreta en la barandilla del muelle que no buscó consuelo sino exactitud en la fecha. La historia no presentó héroes, rescató una ética. Mirar a las personas primero como hijos, vecinos, trabajadores y recién después como casos. Entrenó una paciencia que aceptó el silencio cuando la evidencia se agotaba y se negó a llenar huecos con frases que alivian a quien narra. A mediodía, la oficina quedó sin gente, y los mapas, colgados con alfileres, perdieron el brillo que les presta la presencia humana. Desde la calle, Kettleford volvió a parecer un catálogo de normalidad. Coches aparcados con el morro limpio de lluvia, jardines ordenados, perros que golpeaban con la cola una valla. Dentro, el archivo, con su mezcla de papel y plástico, añadía una capa final a lo sucedido. La máscara no fue un símbolo con voluntad propia, fue un objeto de estación que, fuera de estación, se volvió útil para quien no debía tenerlo. Lo demás lo hizo la costumbre, esa maquinaria silenciosa que empuja sin exhibirse. Quedaron pendientes audiencias, peritajes, trámites que entumecen la narrativa y sostienen la verdad. El caso en su dimensión procesal tendría un ritmo que no pertenece a la literatura, pero la literatura se esforzó en no traicionar el proceso. Lo que se podía decir se dijo con nombres protegidos cuando correspondía y con direcciones cuando el ángulo exigía neutralidad. Lo que no se podía decir aún quedó anotado en una lista que sirve para no olvidar. Volver a la orilla cuando el agua baje, revisar de nuevo las horas imposibles de los tickets, entrevistar otra vez a quien habló con pudor. Al cerrar, la luz del amanecer ya era otra, tal vez menos fría. El hormigón del muelle dejó de brillar y tomó su tono mate de siempre. El río, ajeno a las metáforas, sostuvo su corriente.
En la feria siguiente se encendieron faroles sin máscaras de papel, una decisión modesta y precisa. Más luz, menos disfraz. Fue un gesto pequeño con el que un pueblo dijo lo único que puede decirse sin falsear nada después de un caso así, que aprendió a mirar de cerca y a pagar sus deudas visibles. Lo demás, las piezas que faltan, las preguntas que aún muerden, perteneció al trabajo paciente de otro día, a otra bajante, a ese momento en que la ciudad, sin discurso, vuelve a dejar al descubierto lo que guarda bajo el suelo. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.